nuevamente realizar la clase, ¿sí? Pierdan cuidado, va a ser la misma clase y el mismo material. Algunos han tenido la dificultad del audio, otros los megas, que es entendible, ¿no? Se logra entender. Entonces, señores, volveremos nuevamente a dar la clase y ya saben, si hay alguna duda, una pregunta, ustedes dicen, ustedes me hacen parar la charla y realizan la pregunta. ¿Alguna preguntita, Omar? ¿Alguna preguntita, Johnny? No, profe, solo siga nomás la clase, profe. Estaba bien, ya suficientes preguntas realizamos esta tarde, ¿no? Eso muy bien, Zimmer. Perfecto. Entonces, sin más que decir, les compartiré la pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver. ¿Se ve, Sí, no? se ve, profe. Se ve, profe. Perfecto. Entonces puede ver lo que estoy haciendo. Pero yo me perjudiqué. También, como las caballeros de tienes Entonces, señores, empezaremos desde mi curso. mostrándoles Y entonces no el te inicio. Desde el inicio, ¿no? Entonces, ustedes, como pueden apreciar, bueno, esto para, me van a disculpar, estoy preparando material para los de 400. Y, de 4 ya apenas voy en 100. sí, Spoiler, 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 profe. spoiler, no pierdan cuidado. Aquí tienen, y ya se les debe ser familiar, es la plataforma, ¿no? Ahorita estoy trabajando en la plataforma, y en el caso nuestro es del primer semestre. 2%. Entonces, aquí está, nuestra materia es de motor a gasolina 1, Moldao de 3. ¿ya? Y ahí están los temas, ¿no? Los temas que se ha logrado cargar, los temas que se ha subido. Por ejemplo, tenemos el primer tema que es el automóvil, Del 101 T es este. ¿ya? Es el primer tema, el automóvil. Ahí no había ningún tipo de tareas, no había nada. Solo una explicación, las partes del automóvil, el chasis del automóvil, el funcionamiento del sistema de dirección, el sistema de frenos, cada uno de los sistemas del automóvil. Después tenemos como otro tema el motor, ¿no? El motor, ya tenemos el motor, sus características. Después llegamos a otro tema que es la clasificación de acuerdo a la disposición del eje de levas. Y tenemos el último, ¿no? Que es nuestro tema con el que ya estamos trabajando y el que ya hemos expuesto es la culata. Como podrán ver, aquí tenemos la culata. Ya Estaba trabajando en los pistones, digamos. Son dos ya ha subido, son 4 de 9. el Los pistones, material, el así material este se ya mueve está, adelante, este se mueve atrás. Cuando se van adelante, este se mueve atrás. el Ni en modo ese trabajo. el Como material de ya tren. está en la plataforma, Ahí adentro, ¿sí? hace chispas, digamos. Del cual Digamos, el nitrógeno del gas, ¿no? ustedes vienen aquí Le aprietas con el pistón 9, calienta y hay chiquita explosión. y ahí tenemos ya la presentación en Hay sí, un pistón, ¿no? y cuando Tenemos la chocan esos, ahí se presentación, aprende. se vienen a los 3 puntitos Así se aprende. y aquí ya con pantalla completa. De esa manera ustedes pueden entrar a nuestro material de avance. Hay alguno de ustedes que está con micrófono abierto, creo. Lo silencian, por favor. Entonces, ese es nuestro material, la culata. Básicamente es el tema que vamos a avanzar hoy día, ¿no? Entonces, señores, sin más preámbulo, empezamos a avanzar nuestra materia. Empezamos a trabajar. Bueno, la culata tiene como finalidad el de realizar un cierre hermético por la parte superior del cilindro. Entonces estamos hablando que también a la culata se la conoce o se la denomina o lo llaman como cabeza de motor, camshaft, lo denominan, o cam, la cabeza. ¿Y dónde vamos a encontrar esos conceptos? En estos iconos.
Entonces entro a este icono y me indica, ¿no? A la culata también lo denominan como cabeza de motor. Consiste en un bloque de metal y generalmente, señores, las culatas están fabricadas de hierro fundido y de aluminio. Son los dos materiales que más se utilizan. Inicialmente se utilizaban culatas de hierro fundido. Ese material es tan duro, es tan resistente, pero también es muy delicado. Ante un golpe, la de hierro fundido se puede llegar a romper, se puede llegar a rajar, existen fisuras. Y las culatas de aluminio tienen una gran ventaja. Son culatas las cuales, por ejemplo, soportan las mayores temperaturas del motor, ¿no? Justamente todo eso me explica en la teoría, me dice que se lleva en la parte superior del cilindro del motor de combustión, evitando así que exista pérdidas de compresión. Ese es el trabajo principal de la culata, que exista pérdidas de compresión. Se fabrican, ya habíamos hablado, tanto de hierro fundido o de aluminio, donde existen materiales que buscan un equilibrio entre niveles de resistencia y rigidez. Estamos hablando que la culata tiene que tener la capacidad de ser tan rígido como tan resistente a los cambios de temperatura. Eso nos ayudan, ¿no? Tanto los que hacen metalurgia, nos ayudan bastante en esa parte de la ciencia del metal. Entonces, me dice aquí, existen culatas de aluminio, aunque cuentan con mejores propiedades de conducción de calor. Eso significa que la culata de aluminio tiene una facilidad increíble de disipar la temperatura, o sea, deshacerse de la temperatura. Es hábil la culata de aluminio para temperaturas que llegan, lo disipan, se deshacen de la temperatura. Esa es una de las razones. Y el peso. El peso es otro de los factores importantes por los cuales se determina que la culata de aluminio de hoy en adelante y bastante ahora en los vehículos es utilizado. Hay también culatas de hierro fundido, ¿no? Como podemos ver aquí, existen las culatas de hierro fundido hasta el aspecto, ¿no? La forma que tiene la culata es diferente al de aluminio. El de aluminio, si retrocedemos un poquito, si nos vamos aquí otra vez a este icono, vemos que la culata de aluminio es más estético, a la vista es más agradable, es más complejo en su construcción. O sea, me refiero, la culata es más, o sea, tiene más cosas, más accesorios. Eso logramos porque el aluminio nos permite que la culata vaya dando esas formas, obteniendo esos aspectos. Pero las culatas de hierro fundido son más toscas. Fíjense, ángulos más rectos, menor cantidad de piezas en la culata, porque el hierro fundido es un poco difícil moldearle, darle forma. Entonces, ese es uno de los dos detalles importantes. Además de los costos de fabricación, ¿no? Siempre la culata de hierro fundido tiene un mayor costo, cuesta más, además pesa mucho más. Son culatas de hierro fundido, se utilizan en aquellos vehículos de gran tamaño, se utiliza bastante en los camiones y en vehículos antiguitos, ¿no? Una gran cantidad de vehículos antiguitos, así como nosotros lo llamamos, utilizan culatas de hierro fundido. ¿Cómo se fabrica? ¿Qué más hay en la culata? Les decía, hay videos de apoyo, como aquí podemos ver. Ustedes van a poder ver explica también la culata, donde indica de que la culata se encuentra en la parte superior del motor, donde está indicando mi mouse, ¿sí? Y existen también culatas en bloque y existen culatas individuales. Y muchos motores tienen hasta 2 culatas por cada motor. Estamos hablando en los motores en B y en los motores de cilindros opuestos, ¿no? Entonces aquí me está. Entonces todo ese audio, esa explicación, lo encontramos en el video. Pero bueno, nuevamente les digo, no valiera la pena mucho, ¿no? Gastar nuestros megas en ver un video que después lo podemos ver. Entonces, seguimos avanzando en la parte de la explicación.
Otra de las preguntas, de las grandes preguntas que tenemos es, entonces, ¿qué encontramos en la culata? ¿Qué vamos a poder encontrar en la culata? ¿Qué aspectos hay en la culata? O sea, ¿qué piezas hay en la culata? En la culata vamos a poder encontrar los botadores, vamos a poder encontrar las válvulas, vamos a poder encontrar los asientos de las válvulas, los inyectores, el eje de levas, el eje de balancines, los balancines. Inclusive vamos a poder encontrar la tapa de balancines, ¿no? Si hacemos clic en esa imagen, nos indica que en la culata encontramos una tapa de balancines. ¿Cuál es la finalidad de la tapa de balancines? Que la lubricación sea más eficiente en el motor, que mejore la lubricación y sobre todo que es la parte superior del motor, es lo más alto que el motor llegaría a tener, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la tapa de balancines. Inicialmente también resultaban ser tapas que estaban fabricadas de metal, pero ahora se utilizan bastantes materiales de Kevlar que parecen plástico, son las tapas, ¿no? Y aquí tenemos en la imagen, por ejemplo, una tapa de balancines de la marca Ford, un motor DOHC de 16 válvulas y con turbo. Justamente los fabricantes aprovechan esta área del motor para ir poniendo o informando al técnico las características que el motor va llegando a tener, ¿no? Por ejemplo, este motor es de 16 válvulas, de 4 cilindros. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene 4 válvulas por cada cilindro, 2 de admisión y 2 de escape. Y es un motor de la familia Ford y de la línea Cosworth, ¿no? Es una línea de que hacían coches de competencia. Entonces, en la culata encontramos la tapa de balancines. ¿Qué más podemos encontrar en la culata? Encontramos el eje de balancines. Aquí tenemos el eje de balancines. Habíamos indicado, ¿por qué lo denominamos eje? Lo denominamos eje porque esta pieza no tiene movimiento, transforma movimiento. Se denomina eje porque sobre esta pieza existen piezas que oscilan, o sea, piezas que se mueven. En este caso, los balancines, ¿no? Donde estoy indicando ahorita el balancín, son piezas que están en movimiento, que oscilan. Entonces, de ahí viene el nombre de eje de balancines. Es una pieza que no genera movimiento, solo, como decían, es un punto de apoyo. De ahí, ¿qué más podemos encontrar en la culata? Encontramos a los balancines, aquí tenemos a los balancines, donde los balancines van ubicados ya entre una varilla de empuje y la válvula. ¿Qué es lo que hace el balancín? Transforma, o sea, transmite el movimiento, ¿no? El balancín empuja la varilla de empuje, empuja al balancín y el balancín empuja la válvula para que la válvula se logre abrir. Tanto la válvula de admisión como la válvula de escape, ¿no? Entonces permitimos lograr, logra que el balancín transmite ese movimiento del eje de la varilla de empuje hacia la válvula. Bueno, estamos viendo un balancín bastante moderno, actual, porque estamos viendo de que tiene rodillos. Este rodillo lo que hace es disminuir la fricción, entonces el movimiento es mucho más, la velocidad sobre todo, las RPMs a las cuales el motor va a poder llegar es más rápido, porque tiene menores puntos de fricción. Inclusive, si ven en la parte superior, me olvidaba decirles esta tarde, esta partecita es hidráulico. Entonces, ¿qué significa? Que este balancín no necesita un mecanismo de regulación manual, se autorregula, todo el tiempo se está autorregulando. ¿Qué otro componente? ¿Qué otra pieza más vamos a poder encontrar en la culata? Vamos a poder encontrar los botadores, donde en el botador, llamado también taqué, ¿sí? Muchas veces ¿qué es el taqué? Lo llaman aquí. Al taqué también lo denominan, no, al botador también lo denominan taqué. Se trata de un vástago, ¿no? Y esta pieza, ¿dónde va ubicado? Entre la válvula
y el balancín. O puede estar ubicado entre la válvula y la leva, dependiendo de cómo esté distribuido el mecanismo de distribución, valga la redundancia. Entonces, señores, el botador de un motor llamado también taqué se trata de una pieza y un vástago de metal que se encuentra entre el árbol de levas y las válvulas del motor, donde las levas llevan un botador, lo que también significa que cada válvula va a llegar a tener un botador. Justamente es lo que decíamos, ¿no? Cada válvula que se tiene va a llegar a tener un botador. Aquí vamos a poder ver un poco en la imagen para ver solamente, aquí está. Tenemos botadores de diferentes tipos, tenemos botadores hidráulicos. Ese botador que estamos viendo ahorita en el video es un botador hidráulico, ¿ya? Y inclusive ahí está haciendo la limpieza del botador, o sea, cómo se realiza la limpieza. Ahí podemos ver, por ejemplo, van a ver ustedes de que este es el eje de levas. Aquí tenemos el eje de levas y debajo de la leva, donde están sus dedos, se encuentran los botadores. Los botadores. ¿Y qué va a hacer? Van a disculpar. Va a ir sacando el balancín, en este caso los balancines, y debajo del balancín están ubicados sus botadores, ¿no? Increíble. Bueno. ¿Qué otra pieza más encontramos en la culata? En la culata, ¿qué otras piezas más? O sea, la culata, ¿qué piezas más llega a alojar? Aloja las válvulas, donde me indica que las válvulas son los elementos del motor muy importantes, porque son las piezas que abren y cierran las lumbreras de admisión y de escape. Por ejemplo, aquí van a poder ver ustedes el trabajo de las válvulas. Esta válvula del lado derecho, donde les estoy indicando, es una válvula de admisión, que si se dan cuenta, se abre y permite el ingreso de la mezcla fresca al cilindro. Ese es el trabajo de la válvula de admisión. Abrir la lumbrera de admisión. Abrir este espacio para que la mezcla ingrese al cilindro. Y de la válvula de escape, abrir también esta lumbrera, abrir este espacio para que los gases quemados se vayan, en este caso no al medio ambiente, se vayan hacia el catalizador, para que se vayan hacia el catalizador, ¿no? El catalizador es un filtro que los gases quemados lo va a volver a vapor de agua y, en fin. Entonces, estas dos piecitas, tanto la válvula de admisión como la válvula de escape, ¿dónde se van a encontrar alojadas? ¿Dónde van a estar? En la culata. ¿Qué otra pieza más vamos a poder encontrar? Vamos a encontrar a los asientos de válvula. Entonces, en la culata vamos a poder encontrar a los asientos de válvula. Estas piezas son una especie de anillos, ¿no? Son una especie de anillos cuyos anillos, ¿sí?, se incrustan en la culata. Estos anillos, bueno, aquí podemos ver en la imagen, se está empezando a trabajar, se está empezando a desprender material por desgaste, por desbaste en la culata, el cual, ¿sí?, ahí va a ingresar el anillo o el asiento de la válvula. Los asientos de válvula, como las válvulas, tienen que tener un ángulo entre 30 y 45 grados. O sea, si el asiento de la válvula si el ángulo de la válvula tiene 30 grados, su asiento de la válvula también tiene que tener 30 grados. Entonces, tienen que ser iguales. Si no, el cierre hermético no se realiza y aparecemos con fuga de compresión, ¿no? Estos asientos de válvula, antes, cuando las culatas se utilizaban bastante de hierro fundido, significaba que los asientos de la válvula formaban parte de la válvula. O sea, el asiento de la válvula era parte y formaba parte de la culata. Entonces no podíamos sacarlo. Entonces había que trabajar ahí, sobre esa válvula que se tenía. Ahora las culatas son de aluminio, bastante, ¿no? Hay de eso. Eso significa que los asientos de la válvula se puede extraer. Se extrae a presión y se instala a presión también, ¿no? Entonces ahora
Los asientos de la válvula son anillitos hechos generalmente de hierro fundido, ya, tienen que ser de materiales duros para poder resistir el golpe entre la válvula y el asiento en el momento de hacer el cierre hermético para evitar la fuga de compresión. ¿Qué otra pieza más encontramos? ¿Qué otra pieza más va a haber ubicada en la culata? Va a estar ubicado los inyectores. No hace mucho, ya, es normal que en los motores diésel haya inyectores mecánicos, pero en los motores a gasolina también hay inyectores. Hay inyectores porque ya, bueno, motores a carburador ya existen muy pocos en el mercado, debe ser un 10 a 20% del mercado, ¿no? Pero ya casi todos los vehículos son a inyección electrónica. ¿Eso qué significa? Que llevan piecitas de este tamañito. Aquí está, les presento, este es el inyector. Esos son sus componentes. Tienen unos resortes, son resortes debidamente calibrados para la presión, son resortes de acero inoxidable, tiene contactos, son terminales, ¿no? Donde le va a llegar corriente, a uno de ellos le llega positivo y al otro le llega negativo. El negativo es la señal del inyector. Tiene estos orrincitos por la parte externa. Por la parte interna ya tiene un asiento cónico donde realiza el cierre hermético. Bueno, ya me estoy emocionando. En fin, eso hace el inyector. Introduce combustible finamente pulverizado al interior del cilindro. ¿Ya? Y esos inyectores los vamos a encontrar en la culata. Ahora sí. Y vamos a encontrar una pieza importante también, el eje de levas. Esta pieza es muy importante, increíblemente importante, porque en el eje de levas va a estar el diseño de funcionamiento del motor. Va a estar, si el motor, que su condición agresivo, va a ser un vehículo solamente para uso familiar, podemos conseguir otro eje de levas, poner a nuestro vehículo y el vehículo cambia ya de forma de funcionamiento, va a ser más agresivo, mayor consumo de combustible. Entonces, el uso que le vamos a dar a esa movilidad y es diferente. Ya va a ser para un uso deportivo, ¿no? Podemos mejorar sus prestaciones, podemos mejorar los caballos de fuerza que llegue a dar, podemos hacerlo. Hay ejes de levas, pero sería lindo solo cambiar la leva y poner otra levita y no es tanto así. Hay que cambiar todo el eje de levas. Todo el eje de levas se cambia y cambia no el tipo de funcionamiento, porque la forma es la misma, es en base a los 4 tiempos, sino la forma agresiva, del tipo de la forma de funcionar del motor, del aspecto, el resultado final, les diremos así, ¿no? Entonces, señores, básicamente son esas las piezas, porque ahí nos falta, ¿no? Resortes de válvula, guías de válvula, retenes de válvula, nos llegaría a faltar algunas piezas del mecanismo de distribución. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en nuestros motores? Lograríamos encontrar, y una pregunta frecuente que nos realizamos todo el tiempo es, ¿qué tipos de culatas existen? Bueno, inicialmente existen culatas en bloque. ¿Eso qué significa? Que estas culatas son y están hechas en una sola pieza, ¿no? Son hechas en una sola pieza. Como ustedes van a poder apreciar, ¿ya? Justamente aquí, ¿ya? Vemos las características que tienen cada una de ellas. Esa es una culata individual, que significa que para cada cilindro hay una de ellas. ¿Sí? También está hablando en el video un poco de ellas. Y estas serían las culatas en bloque. Fíjense bien, tenemos que este es un motor de 4 cilindros en línea. Entonces, para cada cilindro vamos a poder encontrar una sola culata. Para todo el motor, para los 4 cilindros es una sola culata, pero debidamente ordenados, ¿no? Debidamente ordenados. También hay culatas de diésel. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es plano, completamente plano. Las culatas de los motores a gasolina tienen la cámara de compresión
en la parte baja de la culata. ¿Sí? Entonces, señores, las denominamos, aquí está, ¿ver? Una culata de motor a gasolina, fíjense, es la cámara de compresión. Entonces, señores, esta es una culata en bloque. Solo existe una culata en todo el motor, pero una para varios cilindros, por eso los denominamos en bloque. Y se utiliza bastante en los motores de turismo. ¿Esto qué significa? Camionetas, vehículos livianos, en fin. Y también tenemos culatas individuales. Estas culatas individuales se utiliza bastante en vehículos grandes. Se utiliza bastante en motores como de los camiones. Justamente aquí nos muestra esto, ¿no? Y me dice, en el camión es donde vamos a poder apreciar este tipo de culatas. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué unas culatas individuales en los camiones? Porque el motor del camión es bastante largo, el motor es largo y la pieza, la culata va a ser muy larga. Entonces, si es muy larga la culata, tiendo o es propenso a su deformación. O sea, va a intentar deformarse fácilmente, fácilmente. Pero una culata pequeñita, no, va a ser difícil. Como es pequeño, difícil a su deformación. Entonces, una de las soluciones ha sido eso. Ir colocando culatas individuales por cada cilindro para que la deformación sea menor. No estoy queriendo decir que en algunos motores de camiones, motores grandes, no haya culatas en bloque. Hay también, chicos, hay motores de camiones con culatas individuales, son culatas largas, pero van a preguntar por curiosos y les van a decir, ¿cuál es su punto débil de este camión? Que si lo haces recalentar un poquito o lo esfuerzas un poco el camión, la empaquetadura sopla. Sí, por lo débil. La longitud es muy larga, entonces es muy propenso a la deformación. Existen camiones que tienen culatas en bloque también, ¿no? Entonces, con eso, habíamos dicho de que las clases no van a ser un castigo, por lo menos de parte mía no creo que sea favorable tenerles, excepto hoy día, ¿no? Excepto hoy día tenerles más de una hora, porque es un castigo total. Ya habíamos dicho, la tecnología es para facilitarnos la vida, en ningún momento es un castigo. Entonces las clases se va a llevar de esa manera, no largas, relativamente cortas, al punto, textuales. El material está en la plataforma para ustedes, para que ustedes lo usen. Y justamente aprovechando eso, ya está también el cuestionario. Y bueno, y les puse un videíto, ¿no? De ahora que está de moda esto, hablar de la tecnología. Ahora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Procede. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente. Les ha tocado a ustedes y me está tocando a mí que esas aulas están cambiando ahora, bueno, por el resto de la pandemia, pero ya les había dicho nuevamente, no nos rendimos, seguimos adelante y nuevamente, chicos, una felicidad para mí que entren a la clase y nuevamente, si tienen, aquí tienen el material y no solamente el material, a ver, me saldré de aquí, no puedo ver muy bien. Y debajo del material, y hay algunos que están debajo del material, tenemos ya el cuestionario para que ustedes accedan y puedan responder a las preguntas. Son preguntas sencillas. Ahora me dirán ustedes, profesor, ese cuestionario, ¿de dónde yo he de responder? Ese cuestionario es
de la diapositiva que acabamos de ver. Ustedes ven el material, ven este material y viendo eso responden el cuestionario. Son 5 preguntitas de falso verdadero y de ahí sale nuestra nota. Nada más, señores, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Pueden abrir sus micrófonos y realizar la pregunta que quieran. No, está bien, profe, todo lo que ha explicado. Gracias, Zimmer. Y va a ser así. No va a ser... tengo entendido de que también los megas son bastante altos. No, pero profe, ahí también parece para Entel ha puesto algo para la aplicación de Zoom para hacer clases virtuales. Sí, sí, yo también tengo entendido. Entonces, pero ¿te imaginas una clase magistral de 2 horas? Eso no queremos. Queremos que Sí. sigan enamorándose ustedes de la mecánica automotriz. Y como te vuelvo a decir, mira, hoy en la mañana, hoy en la tarde a las 3, más nos hemos pasado el tiempo que él En preguntas. sí, ¿verdad? Tienes razón. Ajá. Sí. Y ahora media horita. Casi así Sí. van a ser las clases. No, está bien, profe. De alguna manera hay que recuperar este tiempo, ¿no? Exacto, eso, recuperar. Y nuevamente, Mm. chicos, no han perdido nada. Los cuestionarios siguen ahí, por favor, sigan respondiendo. Listo, Está profe. bien, profe. Lo que más yo quiero es las prácticas, profe. Eso me está... En las prácticas se aprende más, profe. Sí, la Siempre, verdad es... siempre va a pasar, siempre es eso, que se aprende más. Es por eso de que, miren, básicamente la teoría vamos a hacerlo aquí ahora, el tiempo que tengamos que estar, pero ya volviendo a clases, todo es práctica, no hay teoría, no hay... En todas las materias, profe. Bueno, en matemáticas no creo que mucha. ¿No? Yo creo también. En las materias troncales, mira, siendo un poquito abierto con la idea, yo creo que van a tomar mucho énfasis en las materias troncales como motores a gasolina y matemáticas lo van a relegar un poquito. Y con motores a gasolina, si pasábamos 2 veces a la semana, ahora vamos a pasar más. Pero pura práctica, pura práctica. Me parece bien, profe. No, es lo correcto, ¿no? Porque la teoría Sí. ya lo estamos haciendo. La práctica más nos faltaría. Parece bien, profe. Listo, papá. Profe, ahora desde la próxima semana va a llamar lista. Sí, voy a llamar lista porque también tenemos que cumplir y ser Responsable, ¿no? responsables. Pues vuelvo a decir, nadie les está cobrando, nadie les está diciendo pagas, no pasas, no. Ustedes entren, tienen derecho Es la voluntad de aprendizaje. Exacto. Y ustedes tienen Sí. mucha voluntad. Se ha hay notado problema. esta tarde. Después Sí. de los pagos, hijo, veremos más a la larga. Pero para la plata hay solución. Sí, profe. Sí, yo creo que con plazos va a haber siempre solución, profe. Sí, no te preocupes, hijo. La cuestión es ahora aprender. Eso, aprenderemos. Listo, papachos. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Ya. No, profe, solo eso nomás. Está bien las clases. Gracias, chicos, gracias. Y bueno, sin más que decir, nos vemos el lunes. Igualmente, profe, Listo, se profe. cuida. Listo, Dime, profe. Hasta dime, lunes. se cuidan, no van a estar saliendo a la calle, se cuidan. Igualmente, Igual, profe, Se profe. van a cuida. cuidar y cuiden a su familia. Chao, Gracias, chicos. Bueno, profe. profe, gracias. Chao, chao, profe. Chao. Así que. Chao. Ujú.